A primera hora de la mañana del 27 de noviembre de 1989, un Boeing despegó del aeropuerto de Bogotá con 101 pasajeros y 6 miembros de la tripulación, rumbo a Cali. 4 minutos después, a una altitud de aproximadamente entre 12.000 y 14.000 pies, se produjo una explosión dentro del avión que lo hizo estallar en pleno vuelo. No sobrevivió nadie de los que iban a bordo. Durante la investigación quedó claro que no se trataba de una falla técnica, sino de un atentado terrorista organizado por el Medellín Cartel y dirigido contra el candidato presidencial César Gaviria. Para los colombianos fue un shock, ya estaban acostumbrados a los asesinatos, pero nunca antes habían visto un ataque de semejante magnitud. Entre los responsables señalados estaban los jefes del cartel, incluido José Gonzalo Rodríguez Gacha, encargado de las operaciones militares. Cuesta creerlo, pero alguna vez él fue una persona completamente distinta, capaz de hacer el bien para los colombianos y de desear prosperidad para su país. Entonces, ¿qué tuvo que ocurrir para que alguien tomara la decisión de cometer semejante atrocidad? Rodríguez Gacha nació y creció en Colombia, cerca del pequeño pueblo de Pacho, Cundinamarca. Colombia era un país bastante pobre, y la mayoría de su población vivía de manera muy modesta. Esto también se aplicaba a la familia Gacha. Sus padres se dedicaban a la cría de cerdos y a la producción de queso, pero en general la familia vivía en la miseria. Así vivían también los amigos y conocidos del niño. No había de quien esperar ayuda, así que Gonzalo, tras abandonar la escuela después del 3er grado, comenzó a ayudar a su familia. Cuando creció, Gacha se mudó a Bogotá, donde llegó a trabajar en muchos empleos distintos: ayudante en el transporte público, asistente en la recolección de café, ayudante en una tienda de abarrotes y también como mesero, trabajo que le permitió observar de cerca a la gente realmente adinerada, bien vestida, fumando puros caros y pidiendo platos sabrosos y nada baratos. Gacha también quería ganar dinero, también quería usar trajes costosos y que todos lo envidiaran. Cuando los fines de semana regresaba a ver a sus padres, ese deseo se hacía aún más fuerte, porque tanto su familia como los habitantes de su querido pueblo seguían viviendo en condiciones miserables. Gonzalo era demasiado terco y joven para aceptar aquello, y su impulso juvenil lo llevó a Gilberto Molina, un hombre dedicado a la búsqueda y extracción de esmeraldas. Molina no rechazó la ayuda del joven y lo contrató. Los yacimientos de esmeraldas de Colombia eran, y siguen siendo, de los más ricos del mundo, y considerando la gran experiencia de Molina, el negocio comenzó a prosperar bastante rápido. Durante muchos años Gacha fue un simple obrero, pero aún así ganaba mucho más que siendo mesero. En la década de 1960, una serie de venganzas y disputas llevó a la llamada Primera Guerra Verde por el control de las minas de esmeraldas. Para ampliar su influencia y poder, Gilberto Molina buscó el apoyo de otro de los grandes reyes de las esmeraldas de Colombia, Víctor Carranza. Era una excelente dupla, con una diferencia enorme: Carranza contaba con seguridad armada y Molina no. Para no solo sobrevivir, sino también ganar la Guerra Verde, Molina necesitaba hombres dispuestos a matar. La elección recayó en Rodríguez Gacha, un trabajador fiel y responsable con quien tenía una gran relación de confianza. Pero, ¿aceptaría el matar? Gonzalo no era un muchacho frágil ni temeroso, había crecido en condiciones duras, en la miseria, y entendía que, para alguien como él, a veces había que tomar medidas extremas para salir adelante. En efecto, esa era su oportunidad, y decidió aprovecharla. Convertido en sicario de Molina, Gacha lo ayudó a fortalecer sus posiciones en el negocio de las esmeraldas y, con el tiempo, llegó a convertirse en jefe de seguridad. Más adelante, Molina y Víctor Carranza le ofrecieron una parte del negocio, lo que multiplicó enormemente los ingresos de Rodríguez Gacha. Tuvo que matar, pero gracias a ello logró lo que quería: respeto y mucho dinero. Sin embargo, Gacha era demasiado ambicioso para quedarse ahí. Quería un éxito aún mayor, y puso sus ojos en el narcotráfico, un negocio que, según él, podía darle mucho más dinero y poder. Para empezar, Gonzalo decidió contactar a Verónica Rivera de Vargas, una pionera del narcotráfico conocida como la reina de la cocaína. Gacha conocía sus conexiones y, después de cumplir varios encargos para ella, lo presentó con muchas personas, siendo las más importantes Miguel Ángel Félix Gallardo,
el narcotraficante mexicano, y Pablo Escobar, el hombre que cambiaría la vida de Rodríguez Gacha para siempre. A una edad muy temprana, Pablo Escobar entró en el camino criminal, todavía siendo un adolescente. Robaba lápidas en el cementerio, borraba las inscripciones y revendía las placas con gran ganancia. Ya de adulto, Pablo empezó a dedicarse al contrabando, al robo de autos, al secuestro de personas y, cuando hacía falta, a los asesinatos. Tanto sus aliados como sus enemigos afirmaban que Escobar aprendía todo al vuelo y que tenía un impresionante talento para los negocios. Exteriormente, sin embargo, parecía una persona amable, modesta, educada y muy correcta. Escobar y Gacha querían exactamente lo mismo: dinero, poder y respeto. Además, ambos amaban profundamente a Colombia y querían ayudar a la gente local a mejorar su vida. Incluso tenían un tono de voz y una manera de hablar muy parecidos. Gacha ganaba bien con las Esmeraldas, pero al ver la determinación y la inteligencia de su compañero, decidió dedicarse por completo al narcotráfico. Muy pronto aparecieron aliados importantes, los hermanos Ochoa, que provenían de una familia respetada dedicada a la ganadería y a la equitación, y Carlos Leder, fanático de Hitler y de John Lennon, que hablaba inglés perfectamente y tenía buenas conexiones en Estados Unidos. En 1976 todos ellos crearon el grupo de narcotraficantes más famoso del mundo, el Cartel de Medellín. Antes de la creación del cartel, los colombianos compraban hoja de coca en Bolivia y en Perú, la procesaban en casa hasta convertirla en polvo y luego la enviaban al norte. Pero a partir de 1976 decidieron trabajar sin intermediarios y vender la cocaína directamente. A finales de los años 70, los gustos de los estadounidenses cambiaron, la marihuana perdió popularidad y la cocaína se convirtió en la droga de moda. El aumento de la demanda provocó un enorme salto en los precios. En Miami, un kilo de cocaína costaba $51.000. La droga llegaba sin parar, en cantidades cada vez mayores. La península de Florida, con más de 12.000 kilómetros de costa, se convirtió en un verdadero paraíso para los contrabandistas. Al principio, la droga se transportaba a mano, escondida en dobles fondos de maletas, en bolsillos secretos o incluso en los zapatos. Esto era complicado y no podía generar las grandes ganancias que los narcos buscaban. Todo cambió con la llegada de Leder, quien propuso un método mucho más interesante: transportar la cocaína en pequeños aviones. Junto a su socio George Young, quien no solo le dio la idea, sino que también lo conectó con grandes distribuidores en Estados Unidos, comenzaron a transportar cocaína por cientos de libras y más tarde por toneladas. A finales de los 70, Carlos Leder compró terrenos en Norman's Cay, una isla ubicada a solo 338 kilómetros de Florida, lo que multiplicó las ganancias y facilitó enormemente el transporte de droga. De un pequeño grupo de contrabandistas aficionados estaban haciendo una corporación internacional que ganaría miles de millones de dólares. Las autoridades aduaneras calcularon que solo en 1981 salieron por el sur de Florida 3,2 mil millones de dólares sin declarar. Algunos contrabandistas fueron arrestados, pero casi siempre se trataba de gente de bajo nivel. Los reyes de la cocaína se mantenían seguros en Medellín. Al comienzo de las guerras de la cocaína, los conflictos entre los varones del narcotráfico y las autoridades se resolvían de manera privada, sobornaban a policías y, si eran arrestados, también al juez que llevaba el caso. Para cerrar un proceso, un gran narcotraficante pagaba en pesos una suma equivalente a $30.000. Más tarde, la cifra subió a $50.000. Si el juez no aceptaba sobornos, los contrabandistas intentaban intimidarlo o pagaban a los archivistas para que robaran el expediente. Y si nada funcionaba, simplemente mataban al juez. La fortuna de Rodríguez Gacha crecía a una velocidad impresionante y alcanzó niveles que él jamás habría imaginado. Pero, igual que sus socios, no pensaba detenerse y se esforzaba constantemente por expandir su negocio. Gracias a Gacha se abrieron nuevas rutas a través de México hacia Estados Unidos, principalmente a Los Ángeles, California, Houston y Texas. Los viajes a México influyeron profundamente en Gonzalo. Le gustó tanto la cultura mexicana que empezó a mostrar su amor por ella en absolutamente todo. Escuchaba mariachi, llevaba sombrero casi todo el tiempo,
Tenía una enorme colección, decoraba sus casas al estilo mexicano e incluso puso nombres mexicanos a sus nuevas haciendas, Cuernavaca, Chihuahua, Sonora y Mazatlán. Era un colombiano con corazón mexicano, y por esa pasión por todo lo mexicano recibió un apodo perfecto, el mexicano. Por supuesto, los rumores sobre los narcotraficantes ricos se extendieron rápidamente por toda Colombia, pero nadie se atrevía a desafiarlos, conscientes de sus conexiones, riqueza y creciente fuerza armada. Sin embargo, siempre existen temerarios sin remedio. Los guerrilleros del M-19 decidieron secuestrar a la hermana de los hermanos Ochoa y pedir un rescate por ella. ¿Y qué error tan grande cometieron? Los amigos se conocen en los momentos difíciles, y el secuestro de Marta Ochoa realmente se convirtió en otro paso que unió aún más a los socios del Medellín Cartel. Los narcotraficantes no pensaban pagar el rescate y, al enterarse de dónde se escondían los guerrilleros, organizaron una verdadera masacre. Los líderes del M-19 que lograron sobrevivir, aquellos a quienes el cartel aún no había encontrado, estaban tan aterrorizados que devolvieron a Marta apenas 20 horas después del secuestro, sana y salva. Además, los guerrilleros se unieron al servicio del Medellín Cartel para protegerse de una muerte segura. Sus habilidades de combate les serían útiles a los narcoreyes más de una vez. La operación para rescatar a Marta Ochoa se realizó de manera impecable, y un papel enorme en ese éxito lo tuvo Rodríguez Gacha. Él aportó $500,000 para formar un grupo armado y tenía una gran experiencia en este tipo de enfrentamientos. Aunque ya había matado durante la época en que trabajaba para el magnate de las Esmeraldas Gilberto Molina, probablemente fue después del secuestro de Marta Ochoa cuando el narco desarrolló un interés especialmente fuerte por las operaciones militares. Ahora tenía recursos, y Gonzalo, en esencia, se convirtió en el principal financiador, organizador y líder del ala militar del Medellín Cartel. Fuerte, orgulloso, de carácter firme, así lo describía la gente. Gacha era amable con quienes lo rodeaban y despiadado con quienes estaban en su contra. Le encantaba usar tenis, camisas de manga corta y siempre llevaba un sombrero. Después de ganar millones de dólares en el narcotráfico, el mexicano empezó a ayudar a la gente común y a levantar desde cero a Pacho, el lugar donde pasó su infancia y que seguía amando profundamente. Gacha comenzó a construir escuelas, hospitales, viviendas, hoteles, clubes, llevó electricidad a barrios donde no había luz, instaló agua potable, compró autobuses y organizó el transporte público. No tenía reparo alguno en compartir su riqueza con la población, pagaba a sus trabajadores, varios miles, un salario que superaba muchas veces lo que normalmente recibían. En ocasiones, ese pago superaba el 300%. A los mejores trabajadores, si se lo pedían, el mexicano podía premiarlos con una visa y un capital inicial para mudarse a Estados Unidos en busca de una vida mejor. En Pacho, Gonzalo disfrutaba organizando fiestas para la gente común, con comida y bebidas gratis, y en Navidad siempre regalaba ropa y otros artículos que la gente necesitaba. A personas como él las llamaban mágicos, porque solía caminar con un maletín negro en la mano y parecía hacer aparecer dinero de la nada. Se cuenta que, en una ocasión, un dueño de casa escuchó golpes en la puerta y encontró en el umbral a un joven de unos 25 años, cubierto de oro y diamantes. El visitante preguntó con amabilidad si el dueño estaba dispuesto a vender la casa. No queriendo vender y sin tomar en serio al joven, el propietario bromeó diciendo que pedirían no menos de 1 millón. El visitante inmediatamente le puso en la mano el maletín y le pidió que contara el dinero. Este tipo de transacciones ocurrían constantemente y siempre se pagaba mucho más del valor real. A veces, Gonzalo repartía dinero a los transeúntes y a los niños les regalaba juguetes, como rifles que disparaban tapones. Cuando ocurrió el terrible terremoto en Popayán, que causó la muerte de 267 personas, Gacha brindó una enorme ayuda social y financiera tanto a los sobrevivientes como a la ciudad afectada. El mexicano intentaba proyectar la imagen de un hombre abierto, noble, agradable, que no podía hacerle daño ni a una mosca. Y muchos realmente lo creían. Y, en parte, tenían motivos. Gacha destinaba millones de dólares, obtenidos del narcotráfico, a proyectos para mejorar la vida de la sociedad, dio empleo a miles de personas y activó la economía local.
Algo muy parecido hacía en Medellín su amigo Pablo Escobar, con quien el mexicano mantenía una relación de profundo respeto. Ayudando a la gente, Rodríguez Gacha tampoco se olvidaba de sí mismo. Una vez que se enriqueció, el mexicano comenzó a comprar tierras de manera fanática, poniendo especial atención en la región de Middle Magdalena, en el valle que limita con los departamentos de Antioquia, Boyacá y Santander. Así se convirtió en uno de los principales terratenientes del país. También compraba activamente fincas, apartamentos, casas, establecimientos comerciales y todo tipo de propiedades. Con el tiempo, la cantidad superó el centenar y se valoraba en más de 40.000 millones de dólares. Como todos sus socios narcotraficantes, Gacha guardaba dinero en muchos bancos del mundo, pero también le encantaba convertirlo en oro físico, compraba lingotes de oro, diamantes, inodoros de oro, vajillas de oro, porcelana de cristal, tapices persas, mármol italiano, seda y muchos otros objetos lujosos. Los testigos que lograron entrar en las casas de Gacha contaban que por dentro había plata y oro por todas partes. Gimnasios, piscinas con jacuzzi, baños turcos y saunas, mesas de billar, canchas de fútbol, estanques con gansos, árboles exóticos, en sus mansiones de lujo todo eso era algo completamente habitual. Pero además de todo eso, Gacha tenía tres grandes pasiones: los caballos, el fútbol y las mujeres. A el mexicano siempre lo rodeaban mujeres hermosas que estaban perdidamente enamoradas de él. Firme, respetado y rico, Rodríguez Gacha tuvo 3 esposas, siendo la última Gladys Álvarez. No es de extrañar que, teniendo tanta atención femenina, el narcotraficante disfrutara de tener aventuras fuera del matrimonio. De una de esas escapadas nació el hijo favorito de Gacha, llamado Freddy. Oficialmente se considera que el mexicano tuvo 3 hijos, pero según los rumores ese número es mucho mayor. En 1982, Gacha se convirtió en el mayor accionista del club de fútbol colombiano Millonarios. Pagó todas las deudas del club e invirtió grandes cantidades de dinero, comprando a los mejores jugadores y mejorando la infraestructura. Curiosamente, el primer partido en su papel de accionista lo organizó en una de sus haciendas, donde sus Millonarios jugaron contra otro equipo reconocido de Bogotá, Santa Fe. En ocasiones, los jugadores de su club también jugaban contra los guardaespaldas y sicarios de Gacha. El mexicano estaba obsesionado con su equipo, hablaba constantemente de los partidos y se alegraba muchísimo cuando Millonarios derrotaba a América de Cali, un club colombiano que pertenecía a sus rivales en el negocio, el Cartel de Cali. Gacha fijó para su equipo las metas más altas, quería ganar el Campeonato de Colombia y la Copa Libertadores. En consecuencia, en 1987 y 1988, Millonarios se convirtió en campeón del país, haciendo feliz hasta el límite al entonces medio enloquecido el mexicano. Su próximo título de campeón lo ganarían solo 24 años después. La pasión de Gonzalo por los caballos venía desde su niñez, siempre lo maravillaban esos animales orgullosos y majestuosos. Cuando se volvió rico, Gacha se dedicó seriamente a los caballos, y en sus haciendas había más de 200. Por supuesto, su favorito era el famoso y majestuoso caballo llamado Tupac Amaru. Este caballo, que según los cálculos más modestos valía $1 millón, no siempre fue tan impresionante. En sus primeros años, Tupac, a pesar de tener un linaje de élite, corría, como decían sus entrenadores, como una vaca, y nadie habría ofrecido ni un solo peso por él. Pero gracias a la disciplina y a la habilidad, en pocos meses los entrenadores hicieron de él un caballo perfecto, del que Gacha se enamoró y por el que pagó una enorme suma sin dudar, añadiendo: "Este no es un caballo, es una joya". Para Tupac construyó un establo independiente y lujoso, con bebederos automáticos, lo cuidaban los mejores mozos de cuadra del país, y solo podían montarlo Gacha y uno de los mejores jinetes de Colombia, llamado Víctor. No solo Rodríguez Gacha disfrutaba de una vida privilegiada, sus socios también vivían de maravilla. Carlos Leder, al ver cómo Gacha y Pablo Escobar ayudaban a la gente común en sus ciudades, también decidió ayudar a su ciudad natal, Armenia. Escobar, por su parte, fue mucho más lejos y decidió intentar cumplir su vieja aspiración de convertirse en presidente de Colombia a través del Congreso colombiano. Esto resultó ser un gran error y trajo consigo muchos problemas. Pero también hubo problemas que afectaron directamente al propio Gacha.
En 1984, siguiendo información proporcionada por agentes de la DEA, la policía colombiana destruyó el laboratorio de producción de cocaína más grande del país, que pertenecía precisamente al mexicano. Ese laboratorio se llamaba Tranquilandia. A aquel lugar misterioso en la selva la policía llegó gracias a un enorme cargamento de éter, una sustancia muy importante para la fabricación de cocaína. El éter salía de Estados Unidos directamente hacia Colombia, donde debían usarlo para su procesamiento. Operaciones así se realizaban constantemente, pero este cargamento tenía dispositivos de señal por radio, gracias a los cuales los agentes de la DEA rastrearon el punto final de la ruta, la selva colombiana. Al compartir esta información con la policía del país, ellos organizaron de inmediato una redada exactamente en el sitio donde habían llevado el éter. Cuando los policías avanzaron hacia el interior del campamento, se dieron cuenta de que no habían encontrado simplemente el laboratorio principal, sino una verdadera fábrica con un ciclo completo de producción de cocaína. Allí vivían y trabajaban más de 100 personas. Había generadores, duchas, máquinas de lavado y secado, un sistema independiente de agua y energía, dormitorios para los trabajadores y enormes reservas de materia prima. Y luego encontraron la cocaína. Unos 100 grandes sacos plásticos de basura estaban abiertos, llenos hasta el borde de una masa viscosa y semilíquida de clorhidrato de cocaína, mientras sobre ellos flotaba una nube dulzona y nauseabunda de vapores de éter. Un par de días después, alguien golpeó la puerta del familiar de Jaime Ramírez, jefe de la División Nacional de la Policía Antinarcóticos. Aquel familiar, también exagente de policía, no dejó entrar a los desconocidos y los escuchó directamente en la calle. Se comportaban con educación y hablaban en voz baja. Pablo Escobar pedía que le transmitiera a Ramírez que lo esperaban $400,000 si se detenía. Ofrecían depositarlos en cualquier banco, en Panamá, en Estados Unidos, en el lugar que él eligiera. Ramírez, al enterarse, rechazó la oferta con indignación. Tras un estudio minucioso de todas las pruebas encontradas en Tranquilandia, se decidió quemarlo todo. En 2 semanas, 13,8 toneladas métricas de cocaína se convirtieron en humo, junto con 19 laboratorios y campamentos, 7 aviones y 11,800 barriles de éter y otros químicos. Las autoridades colombianas calcularon que, en 2 años, esos laboratorios habían generado $12,000 millones de ganancia limpia para los capos. Los campamentos destruidos, junto con la cocaína quemada, valían 10 veces menos. Durante la investigación se determinó que el laboratorio pertenecía a José Gonzalo Rodríguez Gacha. La destrucción de Tranquilandia se convirtió en la operación más exitosa de las fuerzas del orden contra los narcojefes hasta ese momento. Un golpe así enfureció profundamente a los miembros del Medellín Cartel y los obligó a mostrar los dientes. La respuesta llegó de inmediato. En enero de 1984, Escobar abandonó la arena política con vergüenza, declarando: a los políticos no les interesa la opinión del pueblo ni sus aspiraciones. Un papel clave en su expulsión del Congreso lo tuvo el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, quien expuso públicamente muchos de los delitos de Escobar. Esto golpeó duramente las ambiciones de Pablo, que creía que ocupando un puesto político podría ayudar tanto a sí mismo como a su país. Pero Escobar, igual que Rodríguez Gacha, era un narcotraficante, y aunque a la gente común, a la que ayudaban, eso no le importara, a los políticos sí. Lara Bonilla fue valiente, pero también imprudente al pensar que los narcos no se atreverían a enfrentarse al ministro de Justicia. Al parecer, no comprendía del todo con quién estaba lidiando. La destrucción de Tranquilandia, la expulsión del Congreso y, además, los ataques inesperados de las FARC, que antes colaboraban con los narcos, obligaron a Gacha y a Escobar a actuar. El movimiento más contundente lo hizo Pablo. El 30 de abril, a las 7 de la tarde, 2 sicarios en motocicleta, cargados con granadas y armados con un Mac-10, se mezclaron con el tráfico buscando un Mercedes-Benz blanco en el que viajaba Lara Bonilla. A toda velocidad, el conductor frenó junto a las puertas traseras del vehículo e intentó ubicar al ministro en el asiento posterior. El asesino tomó el Mac-10, apuntó hacia la figura apenas visible y apretó el gatillo, vaciando el cargador en 2 segundos. Rodrigo Lara Bonilla murió en el acto. Para los reyes de la cocaína, esa decisión, que en ese momento no parecía un error, se volvió fatal. Los ministros de Colombia quedaron en shock.
Lo más grave, el cartel había deshonrado al país y ofendido profundamente al presidente. Por primera vez en la historia de Colombia, un miembro del gabinete fue asesinado. El gobierno declaró de inmediato el estado de sitio, llenó las calles de policía y, lo peor para los narcos, firmó el decreto de extradición. En caso de captura, los capos tendrían que cumplir condena en una prisión estadounidense. El asesinato de Rodrigo Lara Bonilla obligó al Medellín Cartel a huir por primera vez desde su creación. Al asesinar al ministro de Justicia, los narcos cruzaron una línea. La mayoría de los jefes decidió esconderse de la redada en la vecina Panamá. Por varias razones, esta fue la elección correcta. En primer lugar, de Medellín a Panamá había menos de una hora de vuelo y los traficantes conocían bien la ciudad. Durante varios años se reunían precisamente en Panamá y lavaban allí sus ganancias en bancos panameños. Pero lo más importante era que el cartel tenía un protector en Panamá, el general Manuel Antonio Noriega, comandante de las Fuerzas de Defensa de Panamá, el hombre más poderoso del país. Algunos narcos conocían al general personalmente desde 1982, cuando Gacha sobornó a Noriega para que permitiera al cartel usar Panamá como punto de tránsito. Bajo la protección de Noriega, el cartel jugaba una doble partida con miras a largo plazo, intentando recuperar su antiguo poder. Al mismo tiempo, los narcos tampoco descartaban reconciliarse con el gobierno colombiano, esperando que lo pasado quedara atrás y que les perdonaran todos sus delitos. Incluso enviaron una carta al presidente, pidiéndole considerar la posibilidad de su reintegración a la sociedad colombiana, pero no recibieron respuesta. Mientras los narcos reconstruían su negocio en Panamá y Nicaragua, sus operaciones en Colombia se derrumbaban poco a poco. Aquel mismo Jaime Ramírez, bajo cuyo mando Tranquilandia había sido destruida por completo, golpeaba una y otra vez los laboratorios de cocaína, destruyendo en 7 meses nada menos que 84 laboratorios. Pero a los propios narcos no podía alcanzarlos, excepto a Carlos Leder, que seguía escondido en Colombia y escapaba de la policía cada vez casi de milagro. En Panamá, los narcos estaban incómodos y les resultaba difícil controlar su negocio. Por eso, después de recuperar fuerzas y pensarlo todo con cuidado, Gacha y Escobar decidieron regresar a Colombia. Querían negociaciones con el gobierno y, a pesar del estado de sitio en el país, tenían una oportunidad real de conseguirlo. Los colombianos estaban cansados de la situación en el país y el 48% de la población apoyaba posibles negociaciones con los narcos. Mientras el gobierno seguía aplazando todo, para el otoño de 1984 el Medellín Cartel había recuperado parte de su antiguo poder e influencia. El flujo de cocaína no disminuía, al contrario, aumentaba. Solo en 2 semanas de enero de 1985, la policía y los agentes de la DEA incautaron en Florida 2.250 kilos de cocaína, más que en los primeros 3 meses de 1984 y más que en todo 1981. Mientras tanto, el gobierno colombiano no hacía nada y esperaba que el ejército, con apoyo estadounidense, pudiera presionar al cartel hasta que estos cometieran otro movimiento desesperado. La policía recibió amplísimos poderes, y en un año cientos de sospechosos fueron enviados a prisión. Pero los intentos de capturar a Rodríguez Gacha y a Pablo Escobar fracasaban una y otra vez. Varias veces escuadrones de helicópteros llegaron a sus escondites solo segundos después de que los narcos huyeran, dejando atrás café recién servido, cigarrillos aún encendidos y mesas llenas de comida caliente. Las fuerzas de seguridad estaban desconcertadas, porque los informantes de los narcos, de los cuales había muchísimos dentro de la policía, avisaban constantemente a sus jefes. Mientras tanto, Gacha no solo lograba escapar de la policía, sino también combatir a los guerrilleros de las FARC. Hasta 1983, algunos grupos guerrilleros vigilaban las plantaciones y laboratorios del narco, pero para 1983 se habían convertido en sus peores enemigos, después de destruir varios laboratorios, matar a trabajadores y robar más de 10 toneladas de pasta de cocaína y dinero. El guerrero mexicano atacó de inmediato, decidiendo golpear a los guerrilleros a través de la Unión Patriótica, el partido político fundado por ellos. Con el tiempo, Gonzalo se desató tanto que en 2 años, con ayuda de sus sicarios, mató a 471 miembros del partido.
y en 1987 puso un punto final asesinando a un influyente asesor del partido y candidato presidencial. Su nombre era Jaime Pardo Leal. Pero la guerra con las FARC no acercaba a Gacha ni a Escobar a sus objetivos principales, negociar con el gobierno la eliminación de la extradición y obtener el perdón. En cierto momento, cansados de los ataques constantes de la policía colombiana y de la pasividad del gobierno, los jefes del Medellín Cartel decidieron que sin acciones armadas serias, en las que Gacha era experto, no podrían lograr nada. Para 1986, el cartel entró en un conflicto abierto con el gobierno y pasó de las amenazas a la destrucción sistemática de cualquier organismo estatal u organización que les resultara incómoda o se interpusiera en su camino. El cartel podía asesinar a cualquiera sin castigo, casi nunca perseguían a los asesinos. Comenzó una auténtica pesadilla. El primer gran golpe fue la toma del Palacio de Justicia. En una mañana de noviembre de 1985, un camión cerrado se detuvo junto a la Corte Suprema, en la principal plaza de la capital, y de allí saltaron unos 35 guerrilleros armados con ametralladoras, rifles automáticos y pistolas. Eran miembros del M-19, los mismos guerrilleros que 4 años antes habían secuestrado a Marta Ochoa y que ahora trabajaban para el cartel. En cuestión de minutos tomaron el edificio y, dentro de él, a 250 rehenes. Durante más de un día, los guerrilleros mantuvieron como rehenes a los trabajadores del Palace of Justice, sin formular realmente ninguna exigencia clara, y de paso provocaron un incendio en las salas donde se guardaban las pruebas contra los narcobarones colombianos. Cuando el ejército colombiano liberó el Palacio de Justicia de los guerrilleros, se contabilizó que habían muerto al menos 95 personas, entre ellas 12 jueces. El ataque fue organizado y financiado por el Medellín Cartel. Después de asustar a los jueces, el cartel fue a por la policía, donde el principal enemigo seguía siendo ese mismo Jaime Ramírez, que causaba enormes problemas a los narcobarones. En noviembre de 1986, Ramírez viajaba con su familia a casa después de visitar a unos amigos. A mitad de un puente, un Renault rojo se emparejó con la Toyota en la que iba la familia. Al principio parecía que quería adelantar, pero siguió avanzando a la par. Desde la ventanilla del pasajero apareció el arma favorita de los sicarios colombianos, la MAC-10, y, con un sacudón, soltó una larga ráfaga hacia la Toyota. Jaime Ramírez se desplomó y cayó con la cabeza sobre el volante. Murió al instante. Tampoco dejaron en paz a los medios de comunicación, donde los ataques contra el cartel eran liderados por el director del periódico, El Espectador, Guillermo Cano Izaza. Él escribía una columna editorial en la que durante mucho tiempo luchó prácticamente solo por endurecer las leyes contra el narcotráfico. En diciembre de 1986, Cano, como de costumbre, terminó su trabajo, subió a su carro y se dirigió a casa. Esa noche, sin embargo, no notó una motocicleta ni a 2 hombres que estaban detenidos al borde del camino. Cuando el periodista redujo la velocidad en una curva, el pasajero de la moto saltó al suelo, abrió un estuche grande y sacó una MAC-10. El hombre se acercó rápidamente al auto de Cano y apretó el gatillo. El periodista murió en el acto. Las fuerzas del orden de la ciudad estaban paralizadas, pero no pensaban rendirse. El presidente de Colombia, Virgilio Barco, igual que su antecesor, volvió a emitir una serie de decretos imponiendo el estado de sitio en el país. Durante la redada, Barco otorgó a todos los policías poderes ilimitados, y eso dio resultados. En menos de un mes, la policía arrestó a varios cientos de personas, incautó 200 kilos de cocaína, destruyó 5 laboratorios y confiscó más de 400 armas. Tras los horrores de 1986, estos éxitos, aunque modestos, provocaron en Colombia una ligera euforia. Al parecer, con los tipos malos, al menos de alguna manera, sí se podía luchar. Y a comienzos de 1987 fue capturado y extraditado a Estados Unidos uno de los jefes del cartel, Carlos Lara. Para Gacha y los demás miembros del cartel, esto fue una señal de que incluso esos asesinatos tan significativos no habían sido suficientes. Hacía falta algo más. El niño de Pacho que soñaba con riqueza y con una vida mejor para los colombianos no podía imaginar cuántos enemigos tendría. Muy pronto, a su ya largo listado se sumó el Cali Cartel.
Los hombres de Cali eran más refinados y menos llamativos que sus colegas de Medellín. Trataban el contrabando como un negocio complejo, reinvirtiendo discretamente sus ganancias en actividades legales. Hasta cierto momento, aunque Cali y el Medellín Cartel eran competidores, cada uno manejaba su negocio por separado y no se interferían entre sí. El primer acontecimiento que reveló las discrepancias entre los carteles del país fue el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Aunque Rodrigo Lara Bonilla se había convertido en una espina en el ojo para los narcos del país, en Cali consideraban que matar al político solo generaría más problemas para el negocio. Y tenían razón, el asesinato del ministro puso todo patas arriba. El segundo acontecimiento fue la captura de Jorge Ochoa, uno de los jefes del Medellín Cartel, quien viajó a Cali para negociar con el cartel y fue detenido por la policía. Medellín consideró que todo había sido planeado. Además, Escobar sentía una aversión personal hacia Pacho Herrera, uno de los líderes del Cali Cartel, y esa hostilidad, sumada al conflicto creciente por los mercados de distribución, elevó la tensión al máximo. El hecho decisivo, después del cual comenzó la guerra abierta entre los carteles, ocurrió frente al edificio Mónaco, donde Escobar vivía temporalmente con su familia. El edificio colapsó cuando explotaron 700 kilos de dinamita frente a él, dejando 10 heridos y 3 muertos. Aunque el Cali Cartel afirmó no tener relación con el ataque, Escobar pensó lo contrario y desató una ofensiva total. Naturalmente, en esto lo apoyó su amigo Rodríguez Gacha, quien, igual que Escobar, en medio de toda esta violencia se volvió increíblemente cruel. Instaló una horca con una soga de verdugo en el jardín de uno de sus ranchos y grabó sus iniciales en las balas con las que cargaba una pistola plateada. Viendo lo complicada que se volvía la situación, Gacha incluso reunió a su alrededor un enorme ejército. Entre diciembre de 1987 y mayo de 1988, el mexicano contrató mercenarios israelíes y británicos para entrenar comandos de asesinos en campamentos secretos de entrenamiento en Colombia. El principal encargado de la preparación militar era Yair Klein, un exteniente coronel del ejército israelí. Militar experimentado y fuerte, Klein convirtió a los colombianos poco entrenados que trabajaban para Gacha en un verdadero escuadrón de la muerte, que aprendió no solo a disparar con precisión, sino también a colocar explosivos de manera experta, algo que los narcos aprovecharían muy pronto. Así, Gacha se convirtió en el comandante principal del narcoparamilitarismo en Colombia, con un ejército de más de 1000 hombres. Considerando el peligro que avanzaba desde todos los frentes, para el mexicano este fue, sin duda, el movimiento correcto. No pensaba retroceder, y con un ejército tan grande y fuerte, Gacha se convertía él mismo en cazador. Por supuesto, un ejército de ese tamaño requería muchísimo dinero, pero incluso en una situación así, cuando la policía destruía laboratorios y los enemigos del narco no le permitían concentrarse plenamente en su trabajo, el negocio seguía funcionando bien. Prueba de ello fue la publicación de 1988 en la prestigiosa revista Forbes, que incluyó a Rodríguez Gacha en su lista anual de multimillonarios del mundo. Mientras tanto, los ya poderosos y sanguinarios Gacha y Escobar, con los años, se transformaron completamente en terroristas dispuestos a todo. Estaban cansados de los ataques constantes y de ser acorralados. Los narcobarones decidieron inclinar la balanza de forma drástica a su favor y tomaron medidas radicales bajo el principio de todo o nada. En Colombia comenzó el infierno. El 18 de enero de 1989, Rodríguez Gacha ordenó a sus hombres matar a 12 funcionarios judiciales que investigaban desapariciones violentas y asesinatos selectivos en los que estaba implicado el Medellín Cartel. Haciéndose pasar por guerrilleros, los sicarios de Gacha interceptaron a la comisión judicial, les arrebataron los revólveres con engaños, los amarraron y los llevaron a la zona de la laguna, donde los esperaban 15 hombres armados. En un instante, se escucharon los disparos y los rehenes fueron ejecutados. Increíblemente, 3 lograron sobrevivir. Se hicieron los muertos para que no continuaran disparándoles. Uno de ellos dijo: antes de que me revisaran, cerré los ojos, abrí la boca, saqué la lengua y la retorcí. Me quedé inmóvil, como un muerto. El segundo hecho impactante ocurrió en agosto, cuando fue asesinado Luis Carlos Galán,
quien planeaba postularse a la presidencia de Colombia. Galán era una persona que, de ganar, podía representar una amenaza seria para los narcotraficantes y tenía altas probabilidades de victoria. El 18 de agosto de 1989, Galán, protegido por 18 escoltas armados, fue asesinado cuando subió al escenario para pronunciar un discurso frente a 10.000 personas en Soacha. Al menos 10 personas resultaron heridas durante el ataque. A pesar de que en 1989 fueron asesinados numerosos políticos y policías importantes, fue después de la muerte de Galán cuando los colombianos reconocieron que estaban perdiendo la guerra contra el narcotráfico. A finales de noviembre ocurrió una tragedia terrible, la explosión del avión Avianca Flight 203. Solo un día antes del ataque, uno de los hombres de confianza de los narcobarones llegó a Bogotá para comprar 2 boletos para el vuelo 203. Se registró con el nombre del dueño de la empresa, y el segundo boleto quedó registrado a nombre de un conocido contrabandista a quien Escobar había llamado alguna vez su mentor. Esto no generó ninguna sospecha entre los empleados del aeropuerto. Al día siguiente, los titulares de esos boletos solicitaron asientos cerca de los tanques de combustible del ala derecha del avión. En la sala de espera, el hombre que había comprado los boletos entregó una maleta al segundo pasajero y se marchó minutos antes del despegue. Cuando el pasajero tomó asiento dentro del avión, sacó la maleta, esperó unos minutos hasta que el avión ganara altura y, al abrirla, presionó el botón de grabación de la grabadora. Solo que la grabadora tenía otro propósito, estaba cargada de explosivos. El Boeing explotó aproximadamente a 4 kilómetros de altura, y el pasajero, que ni siquiera sabía que llevaba una bomba, murió junto con otras 106 personas. El objetivo del atentado era el futuro presidente de Colombia, César Gaviria, quien apoyaba firmemente la extradición, algo inaceptable para los reyes de la cocaína. Pero Gaviria, siguiendo el consejo de su equipo de seguridad, que consideraba más seguros y cómodos los vuelos charter, no abordó ese avión y sobrevivió. Los colombianos estaban agotados por las tragedias y el horror que los rodeaba, pero para los narcobarones eso no bastaba. Esperaban la rendición total del gobierno y decidieron rematarlo con un nuevo atentado. Una semana antes de la próxima explosión, Gacha contactó a un comerciante de explosivos en Ecuador, quien suministraba dinamita al Medellín Cartel. 500 kilos de dinamita fueron colocados en un autobús que estacionaron frente al edificio del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. A las 7:33 de la mañana ocurrió la explosión, que abrió un cráter de 13 metros de diámetro y 4 metros de profundidad. El ataque estaba dirigido al general Miguel Maza Márquez, quien afectaba seriamente las operaciones del cartel, pero él no resultó herido. En cambio, murieron 63 personas inocentes y casi 600 quedaron heridas. Parecía que los narcoreyes habían ganado. ¿Pero a qué precio? Gacha, quien alguna vez repartía dinero en los barrios pobres, entregaba fajos de billetes a la iglesia, donaba cobijas a ancianos postrados y mostraba su amor por la gente común, ahora, junto con Escobar, estaba masacrando a esos mismos colombianos. O quizá él consideraba, gente, solo a quienes vivían en Pacho. Totalmente fuera de control, el mexicano decidió incluso destruir a sus antiguos mentores, aquellos que lo habían sacado de la pobreza. Gilberto Molina y Víctor Carranza, los reyes de las Esmeraldas, casi los únicos con quienes aún mantenía buenas relaciones, pronto sintieron toda la brutalidad de su antiguo socio cuando rechazaron una nueva alianza. Durante una fiesta de inauguración organizada por Gilberto Molina, un grupo de unos 25 hombres uniformados irrumpió en su lujoso rancho y asesinó a 18 personas, incluido Molina, sin dejar a nadie con vida. Víctor Carranza también sufrió por las acciones del mexicano, aunque no intentaron matarlo, los hombres de Gacha hicieron explotar su oficina y asesinaron a su sobrino. Para colmo, el narcobarón también eliminó a Verónica Rivera, la misma mujer que había presentado a Gacha con Escobar. Daba la impresión de que el mexicano estaba tan obsesionado con la matanza que eliminaba a cualquiera que veía y simplemente no podía detenerse. Se sentía invencible, a pesar de que luchaba simultáneamente contra el gobierno de Colombia, contra los guerrilleros de FARC, contra la DEA estadounidense, contra el Cali Cartel y contra otros contrabandistas. Y aún así, teniendo como aliados reales solo a Escobar y, en menor grado, a los hermanos Ochoa, seguía siendo intocable.
Capturarlo mediante métodos convencionales era imposible, se necesitaban astucia y maniobras inusuales, algo en lo que los jefes de Cali siempre fueron expertos. Después de que Gacha ordenara ejecutar a los 12 funcionarios judiciales, Cali envió a su propio hombre para infiltrarse con el mexicano, un individuo conocido como el Navegante. Su misión era ayudar a capturar a Gacha o a su amigo Escobar y, de lograrlo, recibiría una recompensa de $1 millón. Según la DEA, Rodríguez Gacha era el hombre más rico y peligroso del Medellín Cartel. Precisamente él era responsable de la mayoría de las grandes operaciones militares realizadas por el narcocartel. Más tarde lo confirmó también el futuro presidente de Colombia, César Gaviria, quien consideraba a Gacha mucho más sanguinario que Escobar, llamándolo un psicópata al que no le importaban las vidas humanas, mencionando como ejemplo lo que hizo en Bogotá, donde, según el presidente, Gacha arrojaba cuerpos desde un avión. Aquel psicópata tenía demasiados enemigos, y cada vez eran más. Que tarde o temprano lo atraparan, probablemente, era solo cuestión de tiempo. En uno de los operativos, la policía colombiana logró capturar al hijo de Gacha, Freddy Rodríguez, y lo acusaron de porte ilegal de armas. La infracción era menor, pero la policía no tenía prisa en liberarlo. Estaban esperando una reacción de Gacha. Circulaban rumores de que fue Freddy quien condujo a la policía hasta el mexicano, porque después de ser liberado le hicieron un seguimiento inmediato, pero eso era mentira. Para localizar a los narcotraficantes del Medellín Cartel se habían invertido enormes recursos y un papel clave en la captura del mexicano lo jugó un hombre llamado Jorge Velázquez, conocido como el Navegante. Velázquez era un hombre de Cali que rápidamente se convirtió en uno de los sicarios más importantes dentro del escuadrón de asesinos de Gacha. El Navegante, trabajando para el mexicano solo 10 meses, logró ganarse el respeto y la confianza del narcobarón. Eso era exactamente lo que necesitaba. Tras recibir la señal de actuar por parte de sus jefes del Cali Cartel, el Navegante se reunió en secreto con la policía y reveló la ubicación de Gacha. Él se encontraba en Cartagena de Indias, protegido por 25 guardaespaldas. Al día siguiente, 30 hombres de una unidad de élite se dirigieron al lugar donde debía estar el narcobarón, pero no lo encontraron. Rodríguez Gacha, gracias a sus informantes, entendió en el último momento que la policía lo seguía y rápidamente, junto con su hijo y 5 guardaespaldas, entre ellos el propio Navegante, subió a una lancha que se dirigió a una finca situada entre Tolú y Coveñas. Sin embargo, al día siguiente, Jorge Velázquez volvió a contactar a la policía y reveló nuevamente la ubicación de Gacha. 2 helicópteros artillados y la infantería de marina se dirigieron de inmediato al lugar, listos para interceptar al narcobarón si intentaba escapar por mar otra vez. Al llegar, mediante altavoces y sirenas, exigieron que Rodríguez Gacha se rindiera, pero no hubo respuesta. En un momento, la policía creyó que la información del Navegante era falsa. En la casa ni en la calle había movimiento alguno, lo único a la vista eran unos trabajadores agrícolas y un camión rojo Chevrolet. Finalmente se decidió dividir el equipo para revisar el área. Uno de los helicópteros voló hacia Tolú y el otro hacia Coveñas, pero el helicóptero que se dirigía a Tolú volvió a pasar cerca de la finca y notó que el camión rojo había desaparecido. Avisaron al segundo helicóptero y comenzó la búsqueda del vehículo. Gacha realmente había estado allí. A menos de 2 kilómetros de Tolú, el camión fue interceptado. El vehículo se detuvo y de él salieron el hijo, Freddy, y 4 guardaespaldas, quienes abrieron fuego contra el helicóptero. De inmediato la aeronave respondió con una ráfaga de ametralladora y mató a 2 de los escoltas. Cuando Freddy y 2 guardias se ocultaron entre los árboles intentando repeler el ataque de la policía aérea, uno de los helicópteros descendió y dejó en tierra a varios soldados. Estos soldados rápidamente acabaron con los escoltas restantes, matando a todos, incluido el hijo de Gacha. El mexicano continuó su escape, pero ahora en el camión rojo solo iban él y su conductor. No lograron perder a los perseguidores, el segundo helicóptero lo seguía muy de cerca. Al ver una emboscada en la carretera, el camión se detuvo bruscamente y Gacha saltó fuera. Preso del pánico, corrió hacia una plantación de bananos al costado del camino. En un momento, el helicóptero lo perdió de vista. Luego comenzó a disparar para intentar localizarlo. El mexicano, que corría desesperadamente sin saber hacia dónde, no vio una cerca de alambre frente a él, quedó atrapado en ella y se golpeó la cabeza con fuerza. Desesperado,
Gacha comenzó a disparar con el arma que llevaba, apuntando hacia el helicóptero, revelando así su posición. En respuesta, la policía disparó una ráfaga desde la ametralladora instalada en la aeronave, hiriéndolo en la pierna y haciéndolo caer. El siguiente disparo, que impactó en el rostro de Gacha, fue mortal. La bala calibre 7,62 le dio en la cabeza con tanta fuerza que quedó prácticamente desfigurado. El epílogo fue la muerte del último de los hombres de Rodríguez Gacha pocos minutos después. Había terminado la búsqueda de uno de los criminales más peligrosos de la historia de Colombia. Esto ocurrió el 15 de diciembre de 1989. Gacha tenía 42 años. Para las fuerzas del orden, la muerte de uno de los dos hombres más buscados del país fue un éxito monumental. Antes de esta operación, todos creían, con razón, que Colombia estaba perdiendo la batalla contra el cartel, pero ahora todo era distinto. El mito de la invulnerabilidad de los narcobarones se había derrumbado. El presidente y su administración recibieron felicitaciones de inmediato. El Medellín Cartel perdió su brazo armado y la única amenaza restante era Escobar. Tras la muerte de Gacha surgieron muchas versiones sobre cómo había muerto. Una versión popular decía que el narcobarón se suicidó con una granada. Otros creían que Gacha no murió realmente y que luego lo vieron en una fiesta de cumpleaños propia. También circuló la teoría de que el mexicano pagó al gobierno de Estados Unidos $60 millones para fingir su muerte, librarse de la persecución y comenzar una nueva vida en Ecuador. El navegante, el traidor que vivía en Florida y trabajaba como mecánico, no fue asesinado por Jorge Salcedo, como se mostró en la serie Narcos. En una entrevista en 2009, contó que vio cómo Gacha, sosteniendo algo en la mano, se quitó la vida. Un soldado que iba en el helicóptero con él le pidió que mintiera diciendo que Gacha había sido abatido por ese soldado, y el navegante así lo hizo. La historia de Gacha es también, en cierto sentido, la historia de Escobar, tomando en cuenta que fueron socios y amigos y que hicieron muchas cosas juntos. Sobre Pablo Escobar se han producido innumerables videos, películas y series, pero en realidad Gacha no fue un narcotraficante menos importante y además era mucho más agresivo y peligroso. Su muerte marcó el inicio del fin para Pablo Escobar y para el cartel de Medellín. Al comenzar su aventura, Rodríguez Gacha, sin un peso en el bolsillo, servía comida a los ricos y terminó teniendo miles de millones de dólares y con todo un ejército persiguiéndolo. Por cierto, ¿y qué pasó con todas sus riquezas? Parece que alguien llenó muy bien sus bolsillos. En realidad, a pesar de todas sus brutales matanzas y considerando el nivel actual de desempleo en el país, muchos lo recuerdan con cariño, porque en su momento Gacha hizo mucho por la gente común, pero, al parecer, solo recuerdan su mejor lado, el cual no puede compensar todos los crímenes crueles y despiadados que cometió. Tal vez el mexicano era un buen tipo, pero no era una buena persona. Alguien responsable de más de 1000 asesinatos, por definición, no puede ser bueno. Pero dejó, sin duda, una enorme huella en la historia.